Había un niño que cada tarde esperaba al cartero en la puerta de su casa, no para recibir sus propias cartas, sino para pedirle las que nadie más reclamaba. Si esta historia ya tocó tu corazón en los primeros segundos, te invito a suscribirte y a dejar un comentario contando lo que esta introducción te hizo sentir. Porque lo que estás por escuchar es más que una historia. Es un viaje al alma de un niño que comprendió algo que muchos adultos olvidan. El pueblo de San Vicente del Silencio llevaba ese nombre desde hacía más de 200 años, aunque nadie recordaba ya quién lo había bautizado así ni por qué razón. Era un lugar donde el tiempo parecía moverse con la lentidez de la miel cayendo de una cuchara de madera. Las calles empedradas subían y bajaban entre casas de adobe pintadas de blanco y ocre, con techos de tejas rojas que el sol de la tarde convertía en cobre incandescente. Los árboles de jacarandá florecían 2 veces al año, llenando las aceras de pétalos violetas que crujían bajo los pies como susurros antiguos. En las mañanas, el aroma del pan recién horneado salía de la panadería de doña Carmela y se mezclaba con el perfume dulzón de las gardenias que crecían en los patios. Las mujeres mayores sacaban sus sillas de mimbre a las puertas y tejían mientras conversaban en voz baja, compartiendo recetas, remedios caseros y los pequeños acontecimientos que constituían la vida del pueblo. Los hombres se reunían en la plaza bajo la sombra del laurel centenario, jugando al dominó con fichas de marfil amarillento que habían pertenecido a sus abuelos. Todo en San Vicente del Silencio hablaba de permanencia, de raíces profundas, de historias que se repetían generación tras generación como las estaciones del año. Pero en medio de esa quietud aparente existía un misterio que nadie había notado todavía. Un secreto pequeño, delicado como el ala de una mariposa que vivía en el corazón de un niño de 9 años llamado Mateo. Mateo vivía en una casa de esquina, en la calle que bajaba hacia el río. Era una vivienda modesta pero bien cuidada, con macetas de geranios rojos en las ventanas y una puerta de madera pintada de azul cielo que su abuela había elegido porque decía que ese color alejaba la tristeza. La abuela de Mateo, doña Rosa, era una mujer de manos suaves y ojos que parecían guardar todos los atardeceres que había visto en su vida. Ella criaba a Mateo desde que el niño tenía 3 años, desde aquel día nublado en que sus padres habían partido a la ciudad grande en busca de trabajo y nunca habían regresado. Doña Rosa nunca hablaba de eso con palabras duras, simplemente decía, cuando algún vecino preguntaba que sus hijos estaban lejos, muy lejos, y que algún día volverían. Mateo había aprendido a no hacer preguntas. Había aprendido que algunas ausencias duelen demasiado como para convertirlas en palabras. Pero en su corazón de niño guardaba una esperanza que brillaba como una vela encendida en la oscuridad. La esperanza de que un día llegaría una carta. Una carta que diría, Mateo, vamos a volver, te extrañamos, pronto estaremos juntos. Pero esa carta nunca llegaba. Mateo había comenzado a esperar al cartero cuando tenía 6 años. Al principio lo hacía con la inocencia completa de quien cree que los deseos se cumplen simplemente por desearlos con suficiente fuerza. Se sentaba en el escalón de piedra frente a su casa cada tarde, con las piernas cruzadas y las manos apoyadas en las rodillas, y observaba el final de la calle por donde aparecería, tarde o temprano, la figura inconfundible del señor Esteban. Don Esteban era el cartero de San Vicente del Silencio desde hacía más de 30 años. Era un hombre alto y delgado, con el rostro curtido por el sol y las manos manchadas de tinta de tanto manejar sobres y paquetes. Usaba siempre el mismo uniforme gris que había sido azul marino en tiempos mejores, y llevaba colgado del hombro un bolso de cuero marrón tan gastado que parecía hecho de terciopelo. Caminaba despacio, no por cansancio sino por costumbre, porque había aprendido que las cartas no deben entregarse con prisa. Una carta puede cambiar una vida, y esas cosas requieren tiempo y respeto. Don Esteban conocía a cada habitante del pueblo por su nombre.
por su historia, por los secretos que revelaban los sobres que recibían. Sabía quién esperaba cartas de amor, quién recibía giros de dinero de familiares lejanos, quién aguardaba noticias de médicos o abogados. Conocía las alegrías y las tristezas que viajaban en papel y tinta y las trataba con la delicadeza de quien maneja pétalos de rosa. Desde el primer día en que Mateo comenzó a esperarlo, don Esteban sintió algo especial por ese niño de ojos grandes y expresión seria. Había algo en la manera en que Mateo lo miraba, algo que iba más allá de la simple curiosidad infantil. Era una mirada que conocía bien, porque él mismo la había tenido alguna vez, la mirada de quien espera algo que tal vez nunca llegue pero no puede dejar de esperar. «Buenas tardes, Mateo», saludaba don Esteban cada día, deteniéndose frente a la casa de esquina. «Buenas tardes, don Esteban», respondía el niño, poniéndose de pie con una mezcla de ansiedad y esperanza que partía el corazón. «Esperando algo especial hoy. Solo por si acaso», murmuraba Mateo, bajando la mirada. Don Esteban revisaba entonces su bolso con cuidado exagerado, como si cada sobre mereciera una consideración profunda. Sacaba las cartas para los vecinos, una para la señora del colmado, 2 para el herrero, un paquete pequeño para la costurera. Pero nunca había nada para la casa de doña Rosa, para el niño de ojos tristes que esperaba en el escalón. «Hoy no, muchacho», decía don Esteban con voz suave, y algo en su tono trataba de ser un abrazo, aunque sus manos estuvieran ocupadas con sobres ajenos. «Pero mañana es otro día. Las cartas a veces se toman su tiempo, a veces viajan muy despacio, ¿sabes? Como las nubes». Mateo asentía, aunque ya no creía del todo en esas palabras de consuelo. 3 años esperando enseñan muchas cosas, y una de ellas es que la esperanza puede ser tanto un refugio como una cárcel. Pero entonces, cuando Mateo tenía 7 años y medio, algo cambió. Fue un martes de octubre, uno de esos días en que el aire huele a tierra mojada aunque no haya llovido, como si la tierra misma respirara recuerdos de lluvias pasadas. Don Esteban llegó a su hora habitual, con su bolso colgado del hombro y su paso tranquilo de siempre. Mateo estaba en su lugar de siempre, con una rama de jacarandá en la mano que había estado deshojando sin darse cuenta, dejando caer los pétalos violetas uno a uno. «Buenas tardes, Mateo». «Buenas tardes, don Esteban». El cartero revisó su bolso, y esta vez su expresión cambió. Frunció el ceño ligeramente, sacó un sobre blanco, lo miró al trasluz, lo volteó, lo observó de nuevo. «Qué curioso», murmuró. «¿Qué pasa?», preguntó Mateo, y su corazón comenzó a latir más rápido. «Tengo aquí una carta». Don Esteban mostró el sobre. «Mira, está dirigida a una dirección que no existe». Mateo se acercó. El sobre era simple, blanco, sin sellos postales, sin remitente. Tenía escrito a mano, con tinta azul que se había corrido un poco, una dirección que efectivamente no correspondía a ninguna casa del pueblo. Los números no coincidían. El nombre de la calle estaba mal escrito. «¿Qué vas a hacer con ella?», preguntó Mateo. Don Esteban se rascó la cabeza. «Pues tendré que devolverla al correo central. Allá decidirán qué hacer. Probablemente termine en la oficina de cartas perdidas. Hay un lugar así, ¿sabes? Un lugar donde van todas las cartas que no encuentran su destino. Es un poco triste, la verdad. Cartas que alguien escribió con esperanza o amor o urgencia y que simplemente se pierden». Algo se movió en el pecho de Mateo, una idea, un sentimiento, algo que no tenía nombre todavía, pero que lo impulsó a hablar antes de pensar. ¿Puedo quedarme con ella?» Don Esteban lo miró sorprendido. «¿Quedarte con ella? Pero no es tuya, Mateo. No está dirigida a ti. Lo sé, pero tampoco está dirigida a nadie que exista. Y usted dijo que va a ir a un lugar donde nadie la va a leer. Entonces, ¿no sería mejor que alguien la cuidara? Aunque no sea el destinatario correcto, al menos alguien sabría que existe, que alguien la escribió, que significó algo». Don Esteban se quedó en silencio un largo momento. Había algo en las palabras del niño que lo conmovió profundamente, algo que revelaba una comprensión del mundo demasiado madura para su edad. Finalmente, con un suspiro suave, le entregó el sobre. «Está bien, cuídala.
pero no la abras, ¿de acuerdo? No es correcto leer las cartas de otros, aunque estén perdidas. Lo prometo, dijo Mateo tomando el sobre con ambas manos como si sostuviera algo sagrado. Esa noche, en su pequeña habitación iluminada por una lámpara de aceite que proyectaba sombras danzantes en las paredes, Mateo observó el sobre durante horas. No lo abrió, fiel a su promesa. Simplemente lo miró, pasó los dedos sobre las letras escritas con esa caligrafía que revelaba prisa o emoción, e imaginó quién podría haberla escrito y para quién. ¿Sería una carta de amor? ¿De disculpa? ¿De despedida? ¿De regreso? La guardó finalmente en una caja de lata que había sido de galletas y que ahora contenía sus pequeños tesoros. Una piedra que brillaba cuando se mojaba, una pluma de cardenal, una fotografía borrosa de sus padres. La carta se unió a esos objetos y Mateo sintió, sin saber por qué, que había hecho algo importante. A partir de ese día, algo cambió en la relación entre Mateo y don Esteban. El cartero comenzó a fijarse más en las cartas que llevaba en su bolso, en aquellas que tenían direcciones incorrectas o incompletas, en aquellas que por cualquier razón no podían ser entregadas. Y cuando encontraba una, se la mostraba a Mateo. «Otra perdida», decía. «¿Quieres cuidarla?» Y Mateo siempre decía que sí. En 3 meses, Mateo había acumulado 7 cartas perdidas. En 6 meses, 18. Don Esteban nunca le preguntó qué hacía con ellas, y Mateo nunca lo explicó. Era un acuerdo silencioso entre ambos, un pacto que no necesitaba palabras, pero los vecinos comenzaron a notar, comenzaron a ver que el niño esperaba al cartero todos los días, que hablaban en voz baja, que don Esteban le entregaba sobres que claramente no estaban dirigidos a él, y comenzaron a preguntarse, a murmurar, a inventar historias. «¿Viste al niño de doña Rosa?», comentaba una vecina mientras tendía la ropa. «Siempre ahí, esperando al cartero. Y don Esteban le da cartas que no son suyas. ¡Qué cosa tan extraña!», respondía otra. «¿No será que el cartero le está enseñando a leer? O tal vez el niño hace mandados para él. Los niños de ahora son muy espabilados». Pero nadie sabía la verdad. Nadie sabía que en la habitación de Mateo, bajo su cama, había ahora 3 cajas de lata llenas de cartas que no pertenecían a nadie y a la vez pertenecían a todos. Cartas que contenían palabras que alguien había necesitado decir, aunque nunca llegaran a su destino. Los meses pasaron y se convirtieron en años. Mateo cumplió 8 años, luego 9. Su colección de cartas perdidas creció hasta ser imposible de contar. Había cartas en cajas, en cajones, en el armario, debajo de la cama. Su abuela doña Rosa había notado, por supuesto, pero con esa sabiduría silenciosa de las abuelas que saben cuándo preguntar y cuándo simplemente acompañar, nunca le pidió explicaciones. Don Esteban, por su parte, se había vuelto cómplice de ese misterio que ni él mismo comprendía del todo. Había algo en la seriedad con que Mateo recibía cada carta, en el cuidado con que las guardaba, que le decía al viejo cartero que esto era más que un juego infantil o una manía extraña. Era algo más profundo, algo que tenía que ver con el corazón del niño y con los huecos que deja la ausencia. Y si alguna vez esperaste una carta que marcó tu vida, cuéntamelo en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte para seguir escuchando historias como esta. Porque lo que viene ahora es el momento en que todo comenzó a cambiar. Cuando el misterio de las cartas guardadas empezó a revelar su verdadero significado. Fue una tarde de marzo, cuando el calor comenzaba a apretar y las cigarras cantaban en los árboles con ese zumbido hipnótico que parece ser el sonido mismo del verano acercándose. Don Esteban llegó a la casa de esquina más tarde que de costumbre, con el paso más pesado y el rostro más cansado. Mateo lo esperaba como siempre, pero esta vez notó algo diferente en el viejo cartero. «¿Se encuentra bien, don Esteban?», preguntó con genuina preocupación. El cartero se sentó en el escalón, junto al niño, con un suspiro largo que parecía venir desde lo más profundo de sus huesos. «Estoy bien, muchacho, solo cansado.
Ya no soy joven, ¿sabes? 30 años caminando estas calles. Las piernas empiezan a pedir descanso. Pero usted no puede dejar de ser cartero, dijo Mateo, y había algo de pánico en su voz. Usted es el cartero. Siempre lo ha sido. Don Esteban sonrió con tristeza. Todo termina algún día, Mateo. Incluso las cosas que parecen eternas. El mes que viene me jubilo. Vendrá un cartero nuevo, más joven. Seguirá haciendo mi trabajo. ¿Y las cartas perdidas? Preguntó Mateo en un susurro. El nuevo cartero también me las dará. Don Esteban guardó silencio. No había pensado en eso. No había pensado en que su jubilación significaría el fin de ese ritual extraño y hermoso que había compartido con el niño durante casi 3 años. No lo sé, Mateo, no lo sé. Esa noche, Mateo no pudo dormir. Dio vueltas en la cama, escuchando los sonidos nocturnos del pueblo. El ladrido lejano de un perro, el canto de los grillos, el rumor suave del viento entre las hojas de los árboles. Pensó en don Esteban, en las cartas guardadas bajo su cama, en el nuevo cartero que vendría y que probablemente no entendería, que simplemente mandaría las cartas perdidas al lugar donde iban todas las cosas sin destino. Se levantó finalmente, encendió su lámpara y sacó una de las cajas de lata. Abrió la tapa con cuidado, como si dentro habitara algo vivo y delicado. Las cartas estaban ordenadas por fecha, aunque Mateo no sabía exactamente cuál era la fecha de cada una. Las había organizado por el orden en que las había recibido, y eso le bastaba. Tomó la primera, aquella que don Esteban le había dado hacía casi 3 años. La observó a la luz amarillenta de la lámpara. El sobre estaba amarillento por el tiempo. Las letras escritas a mano se habían desvanecido un poco. Durante 3 años había respetado su promesa de no abrirla, de no leer lo que no estaba destinado a sus ojos. Pero esa noche, con el peso de la noticia de que don Esteban se iría, con la certeza de que algo estaba terminando, Mateo sintió que necesitaba entender, necesitaba saber por qué esas cartas le importaban tanto, por qué había dedicado 3 años de su vida a guardarlas, a protegerlas, como si fueran tesoros. Con manos temblorosas, con el corazón latiéndole fuerte en el pecho, abrió el sobre. Dentro había una carta escrita en papel delgado, con la misma tinta azul que se había corrido un poco. La caligrafía era de alguien mayor, alguien cuya mano temblaba un poco al escribir. Decía: «Mi querida Lucía, han pasado 20 años desde que nos separamos en aquella estación de tren. 20 años en que no he dejado de pensar en ti ni un solo día. Sé que te casaste, que hiciste tu vida, que probablemente ya no te acuerdas del muchacho que te prometió volver y nunca lo hizo. Pero yo sí me acuerdo de todo. No te escribo para pedirte nada, solo quería que supieras que cumplí mi promesa, aunque tarde. Hice todo lo que te dije que haría, construí mi vida, trabajé duro, me convertí en alguien de quien tú podrías estar orgullosa. Lo hice todo pensando en ti, aunque nunca volvimos a vernos. Ahora soy viejo y estoy enfermo, y pronto partiré de este mundo, pero antes quería escribirte esta carta, aunque nunca la leas. Quería que existieran en el mundo estas palabras: te amé, te amo, te amaré siempre. Gracias por haber existido. Gracias por haberme dado, aunque solo fuera por un verano, la certeza de que el amor verdadero existe. Tuyo siempre, Miguel». Mateo leyó la carta 3 veces, con lágrimas rodando por sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza exactamente. Eran lágrimas de algo más complejo, más profundo, la comprensión súbita de que esas cartas que había estado guardando no eran papeles sin importancia, no eran mensajes perdidos sin significado, eran pedazos de alma, eran las palabras que alguien había necesitado decir, aunque nadie las escuchara. Eran amor, esperanza, dolor, perdón. Todas esas cosas enormes que los seres humanos sienten y que a veces no tienen a dónde ir. Y él, Mateo, las había estado cuidando, les había dado un lugar. Había sido el guardián silencioso de esos sentimientos que no tenían destinatario, pero que merecían existir. Lloró durante largo rato con la carta de Miguel en las manos.
Luego, con cuidado infinito, la dobló y la volvió a guardar en su sobre. La colocó de vuelta en la caja de lata, en su lugar de honor, la primera de todas. Durante las siguientes noches, Mateo leyó más cartas. No todas, porque sentía que algunas debían permanecer cerradas, que su misterio era parte de su valor. Pero leyó suficientes como para entender que había estado haciendo algo importante sin saberlo. Había una carta de una madre a un hijo que había muerto en la guerra, diciéndole que su hermano pequeño había crecido y se había convertido en doctor, que habría estado orgulloso. Había una carta de un hombre a su padre, pidiéndole perdón por palabras duras dichas en un momento de ira, perdón que llegó demasiado tarde porque el padre había muerto antes de recibirla. Había una carta de una niña a su mejor amiga que se había mudado a otro país, contándole sobre la escuela, sobre el perro que habían adoptado, sobre lo mucho que la extrañaba. Había una carta de un anciano a su esposa muerta, contándole sobre su día, sobre las flores del jardín, sobre lo difícil que era seguir sin ella, pero lo mucho que intentaba hacerlo, porque ella le había hecho prometer que seguiría viviendo. Cada carta era un mundo. Cada una contenía un pedazo de vida humana pura y honesta y hermosa en su vulnerabilidad. Mateo comprendió entonces algo fundamental. Él había estado esperando una carta de sus padres, una carta que dijera que volverían, que lo amaban, que no lo habían olvidado. Y esa carta nunca había llegado. Pero en su lugar habían llegado todas estas otras cartas, cartas de otras personas, con otras historias, pero todas hablando de lo mismo en el fondo: amor, pérdida, esperanza, conexión humana. Al cuidar esas cartas, al darles un lugar seguro, Mateo había estado sanando su propia espera, había estado convirtiendo su dolor en algo útil, en algo hermoso, había estado siendo, sin saberlo, el destinatario que esas cartas necesitaban. A la mañana siguiente, Mateo fue a buscar a don Esteban. Lo encontró en su casa, una vivienda pequeña cerca de la oficina de correos, rodeada de rosales que el cartero cuidaba con devoción. «Don Esteban», dijo Mateo sin saludar siquiera, con la urgencia de quien tiene algo importante que decir, «necesito contarle algo». El viejo cartero dejó las tijeras de podar que tenía en la mano y se sentó en un banco de madera bajo un árbol de nísperos. «Siéntate, muchacho, cuéntame». Y Mateo le contó todo. Le habló de las cartas que había leído, de lo que había descubierto en ellas, de lo que había comprendido sobre sí mismo y sobre el valor de las palabras no dichas. Le habló de Miguel y Lucía, de la madre y el hijo muerto en la guerra, de todas esas vidas que se habían cruzado con la suya a través del papel y la tinta. Don Esteban escuchó en silencio, con los ojos brillantes. Cuando Mateo terminó, el cartero se quedó callado un largo rato, mirando las hojas del níspero moverse con la brisa. «Sabía que eras especial, Mateo», dijo finalmente. «Sabía que había una razón por la que querías esas cartas, pero nunca imaginé algo tan hermoso». «Pero ahora usted se va», dijo Mateo, y su voz tembló. «Y no habrá más cartas perdidas que cuidar». Don Esteban sonrió, pero era una sonrisa extraña, como si supiera algo que Mateo todavía no sabía. «Ven conmigo, quiero mostrarte algo». Se levantaron y caminaron juntos por las calles del pueblo hasta llegar a la oficina de correos. Era un edificio antiguo, con paredes gruesas y ventanas altas. Don Esteban sacó un manojo de llaves y abrió una puerta lateral que daba a un cuarto pequeño que Mateo nunca había visto. El cuarto estaba lleno de estantes, y los estantes estaban llenos de cajas. Cajas y más cajas, apiladas hasta el techo. «¿Qué es todo esto?», preguntó Mateo con asombro. «Cartas perdidas», respondió don Esteban. 30 años de cartas perdidas, las que yo salvé de ir al olvido, las que no tuve corazón para destruir o mandar a la oficina central de cartas sin reclamar. Mateo dio un paso hacia los estantes, tocó una de las cajas con reverencia. Son cientos, miles, cada una con una historia», dijo don Esteban, «cada una con palabras que alguien necesitó decir. Y yo las he guardado aquí todos estos años, sin saber bien por qué.
hasta que te conocí, hasta que vi lo que hacías con las cartas que te daba. Entonces comprendí que tal vez estaba esperándote, que tal vez estas cartas estaban esperando a alguien como tú. Mateo sintió que las piernas le temblaban. Era demasiado, demasiadas cartas, demasiadas historias, demasiada responsabilidad. No puedo, no sé qué hacer con tantas, murmuró. Don Esteban puso una mano en el hombro del niño. No tienes que hacer nada con ellas, Mateo. Solo tienes que saber que existen, que están aquí, y cuando seas mayor, cuando entiendas mejor el mundo y tu lugar en él, quizá descubras qué debes hacer, o quizá simplemente sigas cuidándolas como has estado haciendo. A veces eso es suficiente. A veces el simple acto de recordar que algo existe, de darle un lugar, es todo lo que se necesita. Salieron del cuarto y don Esteban cerró la puerta con llave. Le entregó el manojo a Mateo. Tuyas. Cuando yo me vaya, este cuarto será tuyo. Hablaré con el director de correos. Eres joven todavía, pero te prometo que nadie tocará estas cartas. Nadie excepto tú. Mateo tomó las llaves con manos temblorosas. Eran pesadas, viejas, llenas de historia. Gracias. Fue todo lo que pudo decir, pero esas 2 sílabas contenían un universo de gratitud. Los siguientes días fueron extraños para Mateo. Caminaba por el pueblo con las llaves en el bolsillo, sintiendo su peso contra su pierna, recordándole constantemente la responsabilidad que ahora cargaba. Miraba a la gente del pueblo de manera diferente, preguntándose cuántas cartas no enviadas habitaban en sus corazones, cuántas palabras quedaban atrapadas en las gargantas porque el miedo o el orgullo o el tiempo las mantenían prisioneras. La señora del colmado, que siempre sonreía, tendría palabras no dichas a alguien que amó y perdió. El herrero, que trabajaba en silencio golpeando el metal, guardaría en su pecho una disculpa que nunca se atrevió a pronunciar. La maestra de la escuela, que enseñaba con paciencia infinita, habría dejado partir a alguien sin decirle lo que sentía. El mundo, Mateo comprendió, estaba lleno de cartas invisibles. Cartas escritas en el aire, en el silencio, en las miradas que no se sostienen el tiempo suficiente. Y él, de alguna manera misteriosa, se había convertido en el guardián no solo de las cartas de papel, sino de la idea misma de que las palabras importan, de que deben ser dichas, de que merecen existir. El último día de don Esteban como cartero fue un viernes de abril. Todo el pueblo se reunió en la plaza para despedirlo. Había un pastel que doña Carmela había horneado, con letras de azúcar que decían «Gracias, Esteban». Había discursos del alcalde y de los ancianos del pueblo, recordando anécdotas, agradeciendo los años de servicio. Don Esteban escuchaba con humildad, con las manos entrelazadas frente a él, sonriendo de vez en cuando, pero sin decir mucho. Era un hombre de pocas palabras, siempre lo había sido. Dejaba que las cartas hablaran por él. Pero al final, cuando todos habían hablado, don Esteban pidió la palabra. Se puso de pie, con su uniforme gris por última vez, y habló con voz clara. He sido cartero durante 30 años. He llevado noticias buenas y malas, cartas de amor y de despedida, giros de dinero y citaciones legales. He sido testigo silencioso de las vidas de todos ustedes y ha sido un honor. Pero hoy quiero hablarles de algo que quizá no sepan. La plaza se quedó en silencio, expectante. Durante todos estos años he guardado las cartas que no podían ser entregadas. Las cartas perdidas, las que tenían direcciones equivocadas o destinatarios que habían partido. Las guardé porque no tuve corazón para destruirlas, porque sentía que merecían existir, aunque no llegaran a su destino. Y durante mucho tiempo no supe por qué lo hacía, hasta que conocí a alguien que me enseñó el valor de esas cartas perdidas. Don Esteban miró a Mateo, que estaba sentado junto a su abuela en primera fila. «Mateo, ven aquí, por favor». El niño se levantó, sorprendido, nervioso. Caminó hasta donde estaba don Esteban, y el viejo cartero puso una mano en su hombro. «Este niño», continuó don Esteban, «ha estado cuidando cartas perdidas durante 3 años.
Al principio no entendí por qué, pero ahora lo sé. Lo hace porque comprende algo que muchos de nosotros olvidamos, que las palabras tienen poder, que los sentimientos merecen ser expresados, que cada carta, cada mensaje, cada palabra dicha con el corazón es importante, aunque no llegue a su destinatario. El pueblo escuchaba con atención, muchos sin entender del todo, pero sintiendo que había algo profundo en esas palabras. Así que hoy, en mi último día como cartero, quiero pedirles algo. Si tienen palabras no dichas, díganlas. Si tienen cartas no escritas, escríbanlas. No esperen a que sea demasiado tarde. No dejen que sus sentimientos se conviertan en cartas perdidas que nadie nunca leerá. Hubo un silencio largo, profundo. Luego, lentamente, la gente comenzó a aplaudir. No era un aplauso de celebración exactamente, sino algo más reflexivo, más íntimo. Era el aplauso de quienes han sido tocados por una verdad incómoda pero necesaria. Después de la ceremonia, mientras la gente se dispersaba y el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranjas y rosas, doña Rosa se acercó a su nieto. Había lágrimas en sus ojos, pero sonreía. «Estoy orgullosa de ti, Mateo», dijo. «Siempre lo he estado, pero hoy, más que nunca». Mateo la abrazó, hundiendo el rostro en el regazo de su abuela como hacía cuando era más pequeño. «Abuela», murmuró, «¿crees que algún día llegará una carta de mamá y papá?» Doña Rosa acarició el cabello de su nieto con ternura infinita. «No lo sé, mi amor, pero sé que ellos te aman, donde quiera que estén. Y sé que tú has convertido tu espera en algo hermoso. Eso es más valioso que cualquier carta». Esa noche, Mateo no pudo dormir otra vez, pero esta vez no era por angustia o tristeza, era por algo diferente, una especie de energía inquieta que lo llenaba de pies a cabeza. Finalmente se levantó, tomó una hoja de papel y un lápiz y comenzó a escribir. Escribió una carta, no a alguien específico, sino a nadie y a todos a la vez. Escribió sobre las cartas perdidas, sobre lo que había aprendido de ellas, sobre el valor de las palabras dichas y no dichas. Escribió sobre su espera, sobre sus padres ausentes, sobre el amor que seguía sintiendo por ellos, aunque no los recordara bien. Escribió durante horas, hasta que el papel estuvo lleno de palabras, hasta que su mano dolió y los primeros rayos del amanecer entraron por su ventana. Cuando terminó, dobló la carta cuidadosamente y la puso en un sobre. No escribió ninguna dirección, ningún nombre. Solo escribió en el frente para quien necesite leerla. A la mañana siguiente, Mateo fue a la oficina de correos. El nuevo cartero ya había empezado a trabajar. Era un hombre joven, de unos 30 años, con aspecto eficiente y moderno. Se llamaba Rafael y llevaba una mochila en lugar del bolso de cuero tradicional. «Buenos días», saludó Mateo tímidamente. «Buenos días», respondió Rafael, ocupado organizando correspondencia. «¿Puedo ayudarte en algo? Yo solo quería conocerlo. Soy Mateo». Rafael levantó la vista y sonrió. «Ah, Mateo, don Esteban me habló de ti. Dijo que eres el guardián de las cartas perdidas». Mateo se sorprendió. «¿Le habló de mí?» «Por supuesto. Me dio instrucciones muy específicas. Si encuentro alguna carta que no pueda ser entregada, debo dártela. Y me pidió que nunca haga preguntas sobre lo que haces con ellas. Dijo que es algo entre tú y las cartas, y que yo solo debo respetar eso». Mateo sintió una ola de alivio mezclada con gratitud. «Gracias», dijo. «Y si algún día quieres saber por qué las guardo, puedo contarle». Rafael dejó lo que estaba haciendo y se sentó frente al niño. «Me gustaría saberlo ahora, si no te importa. Tengo curiosidad». Y Mateo le contó. Le habló de sus padres ausentes, de su espera, de cómo había empezado a guardar las cartas perdidas, de lo que había descubierto al leerlas. Le habló del cuarto lleno de cajas, de la responsabilidad que ahora cargaba, de la comprensión de que las palabras importan incluso cuando no llegan a su destino. Rafael escuchó con atención, sin interrumpir. Cuando Mateo terminó, se quedó pensativo un largo rato. «Es una historia hermosa», dijo finalmente,
y triste también, pero sobre todo hermosa, y creo que don Esteban tenía razón. Eres alguien especial, alguien que entiende algo fundamental sobre la naturaleza humana. ¿Qué cosa?, preguntó Mateo. Que necesitamos ser escuchados, que necesitamos que nuestras palabras tengan un lugar donde existir, aunque ese lugar no sea exactamente el que habíamos planeado. Tú le das ese lugar a las cartas perdidas, les das un hogar. Mateo asintió lentamente, sintiendo que Rafael había puesto en palabras algo que él mismo había estado sintiendo, pero no había sabido expresar. Bueno, dijo Rafael poniéndose de pie, entonces somos un equipo. Yo entregaré las cartas que tienen destino, y tú cuidarás las que no lo tienen. Entre los dos nos aseguraremos de que ninguna palabra importante se pierda del todo. Y así comenzó una nueva etapa. Rafael resultó ser tan diligente como don Esteban en identificar las cartas perdidas. Pero además tenía ideas nuevas. Un día llegó con una propuesta. Estuve pensando, dijo. Las cartas que guardas son valiosas, pero nadie sabe de su existencia excepto tú y yo. ¿Qué tal si hacemos algo con ellas? No leerlas públicamente, por supuesto, pero sí contar sus historias de manera anónima. Crear un pequeño libro o un diario del pueblo donde se compartan las lecciones que esas cartas enseñan, sin revelar identidades o detalles privados. Mateo consideró la idea. Era atractiva, pero también lo asustaba un poco. Tenía derecho a compartir, aunque fuera de forma anónima, esas palabras privadas. No lo sé, dijo honestamente. Siento que las cartas me fueron confiadas, que mi trabajo es protegerlas, no compartirlas. Rafael asintió con respeto. Tienes razón, solo era una idea. Tu instinto de proteger esas palabras es admirable. Pero la semilla de la idea había sido plantada. Durante las siguientes semanas, Mateo no dejó de pensar en ella. Se preguntaba si tal vez las cartas no querían ser guardadas en silencio para siempre, si tal vez, de alguna manera misteriosa, querían ser escuchadas, no en su forma completa, no con sus detalles íntimos, pero sí en su esencia, en las verdades universales que contenían. Decidió hacer un experimento. Eligió una de las cartas que había leído, una que le había tocado el corazón particularmente. Era de una abuela a su nieta, escrita poco antes de morir, contándole todo lo que había querido decirle, pero nunca había encontrado el momento. Hablaba del amor, del tiempo, de la importancia de vivir plenamente cada día. Mateo extrajo la esencia de esa carta, las ideas principales, sin revelar ningún detalle personal, y escribió un pequeño texto, como si fuera un poema o una reflexión. Lo tituló Palabras de una abuela. Llevó el texto a la plaza del pueblo un domingo por la mañana, cuando la gente se reunía después de misa. Había un tablón de anuncios donde se colgaban noticias del pueblo, avisos de eventos, recetas compartidas. Mateo clavó su texto ahí, entre un anuncio de una venta de pasteles y un aviso sobre las fechas de vacunación. No le dijo a nadie que lo había puesto él. Simplemente se sentó en un banco cercano y observó. Las personas pasaban, leían el tablón como siempre hacían. Algunos se detenían en su texto, lo leían. Mateo vio cómo sus expresiones cambiaban. Vio cómo una mujer mayor se llevaba la mano al corazón. Vio cómo un hombre joven sacaba un pañuelo y se limpiaba discretamente los ojos. Vio cómo una pareja se tomaba de la mano después de leer, mirándose con ternura renovada. Las palabras de aquella abuela desconocida estaban tocando corazones. Estaban haciendo lo que las cartas siempre habían querido hacer: conectar, emocionar, transmitir amor y verdad. Mateo sintió entonces que tal vez ese era su verdadero propósito. No solo guardar las cartas, sino ser el puente entre las palabras perdidas y los corazones que necesitaban escucharlas. Ser el traductor de sentimientos, el que extraía la esencia universal de historias particulares y las compartía de manera que pudieran sanar, inspirar, consolar. Comenzó a hacerlo regularmente. Cada semana elegía una carta del cuarto secreto o de sus propias cajas. La leía con atención, con respeto, con amor. Luego extraía su esencia y creaba un pequeño texto.
Lo colgaba en el tablón de la plaza, siempre de forma anónima. La gente del pueblo comenzó a esperar esos textos. Comenzaron a llamarlos las palabras del corazón. Nadie sabía quién los escribía, y había muchas especulaciones. Algunos decían que era el nuevo cura, otros que era la maestra de escuela, otros que era algún escritor secreto que vivía entre ellos. Mateo escuchaba esas especulaciones con una sonrisa. Le gustaba ser invisible en esto. Le gustaba que las palabras importaran más que quien las compartía. Pero en el pueblo algo estaba cambiando. La gente comenzaba a hablar más abiertamente de sus sentimientos. Las cartas escritas y enviadas aumentaron notablemente. Rafael comentaba sorprendido que nunca había visto tanto movimiento en la oficina de correos. Es como si el pueblo hubiera recordado cómo comunicarse, decía, como si tus palabras del corazón les hubieran dado permiso para expresarse. Y era verdad. El zapatero escribió finalmente a su hermano, con quien no hablaba desde hacía 10 años, por una disputa sobre una herencia. La costurera envió una carta a su primer amor, ahora viejo como ella, diciéndole que seguía recordando aquellos veranos de juventud con cariño. El doctor del pueblo escribió a su hija que vivía en la capital, pidiéndole perdón por haber sido tan exigente cuando era niña. Las cartas iban y venían. El pueblo se llenó de palabras dichas, de sentimientos expresados, de puentes construidos entre corazones. Y las cartas perdidas seguían llegando también, por supuesto. Rafael se las traía a Mateo con regularidad, pero ahora Mateo las veía de manera diferente. No eran solo objetos que cuidar, tesoros que coleccionar, eran maestras, eran lecciones sobre la condición humana, sobre la importancia de decir lo que sentimos mientras podemos. Pasaron 2 años más. Mateo cumplió 11 años. Ya no era un niño pequeño, pero tampoco era todavía un adolescente. Estaba en esa edad intermedia, ese umbral donde la infancia y la madurez se encuentran y se mezclan de maneras complejas. Su colección de cartas había crecido enormemente. El cuarto en la oficina de correos estaba casi lleno hasta el techo, y sus propias cajas bajo la cama ya no cabían más. Necesitaba un espacio más grande. Habló con su abuela sobre esto. Doña Rosa escuchó con atención, con esa mirada sabia que parecía entender siempre más de lo que las palabras decían. «Hay un desván en esta casa», dijo finalmente. «No lo hemos usado en años. Está lleno de cosas viejas, muebles rotos, cajas con cosas que ya nadie necesita, pero podríamos limpiarlo, podría ser tu espacio para tus cartas». La idea entusiasmó a Mateo. Durante las siguientes semanas, trabajó incansablemente limpiando el desván con ayuda de su abuela. Era un espacio amplio, con vigas de madera antigua en el techo y una ventana redonda que dejaba entrar luz dorada por las tardes. Olía a tiempo, a memorias, a historias antiguas. Cuando estuvo limpio, comenzaron a trasladar las cartas. Primero las de las cajas bajo su cama, luego, poco a poco, las del cuarto en la oficina de correos. Rafael ayudaba también, transportando cajas en su bicicleta después de terminar su ruta de reparto. Organizaron las cartas cuidadosamente. Mateo había desarrollado un sistema. Las clasificaba no por fechas o nombres, sino por temas. Había una sección para cartas de amor, otra para cartas de disculpa, otra para cartas de despedida, otra para cartas de reencuentro. Había una sección especial para cartas de niños y otra para cartas de personas muy ancianas. Había incluso una sección para cartas misteriosas, aquellas cuyo contenido o propósito Mateo no había logrado descifrar del todo. El desván se convirtió en un lugar mágico. Cuando Mateo subía por la escalera de madera que crujía bajo sus pies, cuando abría la puerta y entraba en ese espacio lleno de cajas cuidadosamente ordenadas, sentía que entraba en un templo, un lugar sagrado dedicado a las palabras, a los sentimientos, a la parte invisible pero esencial de la experiencia humana. Pasaba horas allí arriba, leyendo, organizando, reflexionando. A veces no leía ninguna carta nueva, solo se sentaba en el suelo, rodeado de cajas, y pensaba.
Pensaba en todas las vidas que esas cartas representaban, en todos los corazones que habían latido al escribirlas, en todas las esperanzas y miedos que contenían, y pensaba en sus padres. Siempre volvía a eso. ¿Dónde estarían? ¿Pensarían en él? ¿Habrían intentado escribir alguna vez y la carta se había perdido? ¿O simplemente habían elegido no volver, no escribir, no mantener el contacto? No lo sabía. Probablemente nunca lo sabría. Y eso dolía, un dolor sordo y constante como un moretón viejo que nunca termina de sanar. Pero al mismo tiempo, todo el trabajo con las cartas perdidas le había enseñado algo importante, que el amor no siempre viene en la forma que esperamos, que a veces llega de maneras inesperadas, a través de personas que no conocemos, de palabras que no estaban destinadas a nosotros pero que nos encuentran de todos modos. Sus padres no habían vuelto, no habían escrito, pero don Esteban había llegado a su vida, y Rafael, y todas esas cartas que le habían enseñado sobre el corazón humano, y su abuela, por supuesto, siempre su abuela, con su amor silencioso y constante como la tierra bajo sus pies. Tal vez eso era suficiente, tal vez eso tenía que ser suficiente. Una tarde de junio, cuando el verano estaba en su punto más intenso y el aire parecía vibrar con el calor, llegó al desván una carta que cambiaría todo. Rafael la trajo personalmente, subiendo por primera vez esos escalones crujientes hasta el refugio secreto de Mateo. Tenía en las manos un sobre que se veía muy antiguo, amarillento, con manchas de humedad. «Esta es especial», dijo Rafael con voz grave. «La encontré en el fondo de una caja que estaba en el almacén de la oficina central. Es de hace más de 10 años. Nunca fue entregada porque la dirección estaba incompleta. Pero cuando la vi, bueno, creo que deberías leerla tú primero». Mateo tomó el sobre con curiosidad. En el frente, escrito con tinta que se había desvanecido casi por completo, decía: «Para Mateo, en San Vicente del Silencio, casa con puerta azul, cerca del río». El corazón de Mateo se detuvo. Sus manos comenzaron a temblar tan fuerte que casi dejó caer el sobre. Esa es mi dirección», murmuró. «Bueno, no exactamente, pero es casi correcta. La casa de puerta azul cerca del río». Rafael asintió lentamente. «Lo sé, por eso quise traértela yo mismo». Mateo miró el sobre como si fuera a explotar. Durante años había esperado una carta. Durante años había cuidado las cartas de otros. Y ahora, finalmente, había llegado una para él. Una carta que tenía su nombre. Una carta que tal vez, solo tal vez, venía de donde él más deseaba que viniera. «¿Quieres que me vaya?», preguntó Rafael con delicadeza. «¿Para que puedas leerla a solas?». Mateo negó con la cabeza. De repente no quería estar solo. De repente necesitaba la presencia de alguien, aunque fuera silenciosa. «Quédate, por favor». Se sentó en el suelo del desván, con la espalda apoyada en una de las cajas de cartas perdidas. Rafael se sentó frente a él, dejando suficiente espacio entre ambos. Con manos temblorosas, Mateo abrió el sobre. Dentro había varias hojas de papel, escritas con letra apretada y algo irregular. Comenzó a leer en voz baja, apenas un susurro: «Mi querido Mateo, no sé si esta carta llegará alguna vez a tus manos. No recuerdo exactamente la dirección de la casa de mamá, solo que tenía una puerta azul y estaba cerca del río. Espero que eso sea suficiente para que el cartero te encuentre. Soy tu padre, Mateo, aunque probablemente no me recuerdes bien. Tenías solo 3 años cuando nos fuimos. Cada día desde entonces, tu madre y yo hemos pensado en ti. Cada día hemos sentido el peso de nuestra ausencia como una piedra en el pecho. Quiero explicarte por qué nos fuimos, aunque sé que ninguna explicación será suficiente. Fuimos a la ciudad buscando trabajo, buscando una vida mejor que pudiéramos darte. Pero la ciudad fue cruel con nosotros. Tu madre enfermó. Los tratamientos costaban más dinero del que podíamos ganar. Nos endeudamos. Caímos en la desesperación. Durante un tiempo no tuvimos ni dinero para enviar cartas, ni siquiera para llamar por teléfono, y la vergüenza de nuestra situación nos paralizaba. ¿Cómo decirte que habíamos fracasado? ¿Cómo admitir que la vida mejor que prometimos nunca llegó?
Pero ahora las cosas están mejorando. Tu madre se recuperó. Encontré un trabajo estable. Hemos comenzado a pagar nuestras deudas. Y lo más importante, hemos comenzado a hacer planes para volver. No sé cuánto tiempo tomará. Tal vez 1 año, tal vez 2. Pero te prometo, Mateo, te prometo con todo mi corazón que volveremos, que te abrazaremos, que te pediremos perdón de rodillas si es necesario. Mientras tanto, sé fuerte. Sé que tu abuela te cuida bien. Ella es una mujer sabia y buena. Obedécela. Ámala una mujer, trata de entender que todo lo que hemos hecho, incluso dejarte, lo hicimos pensando en ti, aunque ahora me doy cuenta de que tal vez nos equivocamos. Te amo, hijo. Tu madre te ama. Nunca, ni un solo día, te hemos olvidado. Pronto, muy pronto, estaremos juntos de nuevo. Tu padre que te extraña, Julián. Mateo terminó de leer con el rostro mojado de lágrimas. No eran lágrimas de tristeza pura, ni de alegría pura. Eran lágrimas de algo más complejo. Alivio mezclado con dolor, esperanza mezclada con ira, amor mezclado con abandono. La carta tenía más de 10 años. Había sido escrita cuando él tenía 3 o 4 años, y nunca había llegado. Durante todos estos años, sus padres habían pensado que él la había recibido, que sabía que lo amaban, que conocía sus planes de volver, y él había vivido todos estos años creyendo que lo habían abandonado sin mirar atrás. Todo había sido un terrible malentendido. Una carta perdida, una dirección equivocada, un giro del destino que había mantenido separados a una familia durante 1 década. ¿Mateo? La voz de Rafael sonaba preocupada. ¿Estás bien? Mateo levantó la vista. A través de las lágrimas vio la expresión compasiva del cartero. Son mis padres, logró decir. La carta es de mi padre, de hace 10 años. Decía que iban a volver. Pero la carta nunca llegó. Entonces ellos pensaron que yo sabía, y yo pensé que ellos no se acordaban de mí, y todo fue un error, todo fue por una carta perdida. Se quebró entonces por completo, sollozando con una intensidad que venía desde lo más profundo de su ser. Todos los años de espera, de dolor silencioso, de preguntarse si era amado, salieron en ese llanto desconsolado. Rafael se acercó y puso una mano en el hombro del niño, sin decir nada. A veces las palabras no son necesarias, a veces la presencia es suficiente. Cuando Mateo finalmente se calmó, cuando las lágrimas se agotaron y solo quedó un hipo ocasional, levantó la vista y miró a su alrededor. Miró todas las cajas de cartas perdidas que llenaban el desván, y algo cambió en su interior. Una comprensión profunda, una epifanía. Todas estas cartas, dijo con voz ronca, todas podrían haber cambiado vidas, todas podrían haber evitado dolor, malentendidos, años perdidos, y simplemente se perdieron, no llegaron, y nadie supo nunca lo que contenían. Rafael asintió gravemente. Es verdad, es una tragedia silenciosa que ocurre todos los días. Tengo que encontrarlos, dijo Mateo de repente, con una urgencia nueva en su voz. A mis padres. Tengo que decirles que recibí su carta. Aunque haya llegado tarde, tengo que decirles que sé que me amaban, que entiendo por qué se fueron, que no los culpo. ¿Sabes dónde están?, preguntó Rafael. Mateo volvió a mirar la carta. Al final había una dirección en la ciudad grande. Era vieja, pero era un punto de partida. Voy a encontrarlos, dijo con determinación. Aunque tarde años, aunque tenga que buscar por toda la ciudad, los voy a encontrar. Rafael sonrió. Entonces te ayudaré. Tengo contactos en la oficina central de correos. Puedo hacer algunas investigaciones, ver si hay registros de a dónde fueron enviadas cartas para tus padres en los últimos años. Tal vez podamos rastrearlos. La esperanza floreció en el pecho de Mateo como una rosa abriendo sus pétalos al sol de la mañana. Durante años había vivido con una espera pasiva, una esperanza sin acción, pero ahora tenía algo concreto. Tenía una carta, una dirección, un punto de partida, y tenía ayuda. Los siguientes meses fueron de intensa actividad. Rafael contactó a sus colegas en la ciudad grande, enviándoles la dirección que aparecía en la carta de Julián.
Hicieron búsquedas en registros, preguntaron en oficinas de correos, indagaron con empresas de mudanzas y servicios públicos. Mientras tanto, Mateo continuaba con su rutina de cuidar las cartas perdidas y compartir las palabras del corazón en la plaza. Pero ahora lo hacía con una energía renovada, con un propósito más claro. Cada carta que leía, cada historia que descubría, fortalecía su determinación de asegurarse de que su propia historia no terminara en pérdida y malentendido. Llegó el otoño, luego el invierno. Mateo cumplió 12 años. Las noticias tardaban en llegar, y a veces la espera se sentía tan larga como los años anteriores. Pero esta vez era diferente. Esta vez sabía que sus padres lo amaban. Esta vez tenía esperanza basada en evidencia, no solo en deseo. Y entonces, una tarde de diciembre, cuando las primeras lluvias de la temporada comenzaban a caer sobre San Vicente del Silencio, Rafael llegó a la casa de Puerta Azul con noticias. Mateo estaba ayudando a su abuela a preparar tamales en la cocina cuando escucharon los golpes en la puerta. Fue a abrir y encontró a Rafael con el rostro iluminado por una sonrisa enorme, a pesar de que estaba empapado por la lluvia. «Los encontré», dijo sin preámbulos. «Encontré a tus padres». El tiempo pareció detenerse. Mateo se quedó inmóvil, con la mano todavía en el picaporte de la puerta, sin poder procesar completamente lo que acababa de escuchar. «¿Qué?» fue todo lo que pudo decir. «Tus padres siguen en la ciudad grande. Tienen la misma dirección que tu padre puso en aquella carta. Confirmé que viven ahí. Están ahí, Mateo. Están esperándote». Doña Rosa apareció detrás de su nieto, secándose las manos en el delantal. Había escuchado las palabras de Rafael y sus ojos se llenaron de lágrimas. «Ay, Dios mío», murmuró. «Ay, Dios mío bendito». Los días siguientes fueron un torbellino. Había que hacer planes, organizar el viaje, decidir cómo acercarse. Rafael sugirió que primero enviaran una carta avisando a los padres de Mateo que su hijo sabía la verdad, que había recibido su carta antigua, que quería verlos. Mateo pasó 3 días escribiendo esa carta. Quería que fuera perfecta. Quería expresar todo: su dolor, su comprensión, su perdón, su amor. Quería que supieran que no los culpaba, que entendía que habían hecho lo mejor que pudieron en circunstancias difíciles. Cuando finalmente terminó la carta, se la dio a Rafael para que la enviara, y esta vez Rafael se aseguró personalmente de que tuviera la dirección correcta, de que llevara los sellos apropiados, de que fuera por la ruta más rápida y segura. No iba a permitir que esta carta se perdiera. Pasó una semana, luego 2. La espera era agonizante. Mateo revisaba el buzón de su casa 3 veces al día, aunque sabía que Rafael llegaría directamente a avisarle en cuanto hubiera noticias. Y finalmente, un martes por la tarde, Rafael llegó con un sobre en las manos. Estaba dirigido a Mateo, con letra femenina que temblaba de emoción. Era de su madre. Mateo la abrió allí mismo, en el escalón donde tantas veces había esperado al cartero. Rafael se quedó parado frente a él, respetuoso, expectante. Y Mateo leyó: «Mi niño, mi Mateo, mi amor, mi vida, no hay palabras para expresar lo que sentí al recibir tu carta. Lloré durante horas. Tu padre lloró. Nos abrazamos y lloramos juntos, pensando en todos los años perdidos, en todos los malentendidos, en todas las noches que nos preguntamos si nos recordabas, si sabías que te amábamos. Y ahora saber que todo fue por una carta perdida, por una dirección equivocada, es doloroso, pero también es un alivio, porque significa que no nos odiabas, que no nos habías olvidado, que todavía hay esperanza de recuperar el tiempo perdido. Queremos verte, necesitamos verte. Hemos esperado tanto tiempo que un día más nos parece una eternidad, pero sabemos que esto debe hacerse bien, con cuidado, dándote tiempo para procesar todo. Así que te propongo esto. ¿Puedes venir a visitarnos? Tu padre y yo quisiéramos ir nosotros a San Vicente del Silencio, pero pensamos que tal vez sería más fácil para ti si el reencuentro es aquí, en terreno neutral.
Podemos pagar tu transporte y hospedaje. Puedes venir con tu abuela si eso te hace sentir más cómodo. O si prefieres que vayamos nosotros allá, lo haremos. Haremos lo que tú quieras, lo que tú necesites. Porque esto es sobre ti, Mateo. Sobre sanarte, sobre conocernos de nuevo, sobre construir algo nuevo juntos. Te amamos. Siempre te hemos amado. Y vamos a dedicar el resto de nuestras vidas a demostrártelo. Tu madre que te extraña, María. Esta vez las lágrimas de Mateo eran de pura alegría. Se las mostró a su abuela, quien también lloró. Se abrazaron allí, en el escalón, mientras Rafael sonreía y discretamente se limpiaba los ojos con el dorso de la mano. «Voy a ir», dijo Mateo cuando finalmente se separó del abrazo de su abuela. «Quiero verlos, necesito verlos». Doña Rosa asintió. «Iremos juntos, no te dejaré hacer este viaje solo». Y así fue como 2 semanas después, Mateo y su abuela subieron a un autobús que los llevaría a la ciudad grande. Era la primera vez que Mateo salía de San Vicente del Silencio. El mundo más allá de su pueblo era enorme y aterrador y emocionante a la vez. Llevaba consigo la carta original de su padre, esa que había llegado 10 años tarde. La llevaba como un talismán, como una prueba de que el amor puede sobrevivir al tiempo y a la distancia y a los malentendidos. El viaje duró 4 horas. Mateo pasó la mayor parte del tiempo mirando por la ventana, viendo el paisaje cambiar de las colinas verdes de su pueblo a la planicie extensa, luego a los suburbios y finalmente a la densidad caótica de la ciudad grande. La ciudad era todo lo que Mateo había imaginado y más. Edificios altos que bloqueaban el cielo, calles atestadas de coches y gente, ruido por todas partes, olores de comida y gasolina y humanidad mezclados en el aire. Era abrumador. Pero también era emocionante, porque en algún lugar en medio de todo este caos estaban sus padres. Habían acordado encontrarse en un parque pequeño cerca de la casa de ellos, un lugar neutral, tranquilo, donde pudieran verse sin la presión de estar en un espacio cerrado. Cuando Mateo y doña Rosa llegaron al parque, ya había una pareja esperando en un banco, un hombre y una mujer de unos 35 años, vestidos sencillamente con las caras tensas de ansiedad. Cuando vieron a Mateo, ambos se pusieron de pie de un salto. Se miraron a la distancia durante un momento que pareció eterno. Mateo estudió sus rostros, buscando recuerdos, encontrando solo vagas impresiones. Su padre tenía los mismos ojos que él veía en el espejo. Su madre tenía el mismo cabello ondulado, y entonces su madre no pudo contenerse más. Corrió hacia él, cayó de rodillas frente a él, y lo abrazó con una fuerza que quitaba el aliento. «Mateo, Mateo, mi Mateo», repetía entre sollozos. «Lo siento tanto. Lo siento tanto». Su padre se unió al abrazo, envolviéndolos a ambos con sus brazos. Los tres formaron un círculo de reunión, de lágrimas, de amor que había esperado demasiado tiempo para expresarse. Doña Rosa se mantuvo a distancia, dándoles espacio, aunque sus propias lágrimas rodaban libremente por sus mejillas. No sé cuánto tiempo estuvieron así abrazados. El tiempo perdió significado. Solo existían ellos tres, reconociéndose, redescubriéndose, empezando el largo proceso de sanar. Cuando finalmente se separaron, se sentaron en el banco. Sus padres no podían dejar de tocarlo, de tomar su mano, de acariciar su cabello, como si necesitaran constante confirmación de que era real, de que estaba allí con ellos. Y hablaron durante horas. Sus padres le contaron todo. Las dificultades en la ciudad, la enfermedad de su madre, las deudas, el estrés que los había paralizado al punto de no poder siquiera escribir. Le contaron cómo cada año habían planeado volver, cómo algo siempre lo impedía, cómo la culpa y la vergüenza los habían mantenido lejos más tiempo del necesario. «Pensábamos que nos odiabas», dijo su padre. «Pensábamos que había pasado tanto tiempo que ya no querías saber nada de nosotros. Y teníamos tanto miedo de confirmarlo que seguíamos postergando el regreso». «Nunca los odié», dijo Mateo. «Los extrañé. Me dolió que se fueran, pero nunca los odié». Su madre
apretó su mano. Eres mejor persona de lo que merecemos. Mateo negó con la cabeza. No se trata de merecer, se trata de amar, y yo los amo. Aunque no los recuerde bien, aunque pasamos años separados, son mis padres. Eso no cambia. Hablaron también de lo que vendría después. No había respuestas fáciles. No podían simplemente recuperar 10 años perdidos con una conversación, pero podían empezar. Podían construir algo nuevo, paso a paso. Acordaron que Mateo y su abuela se quedarían en la ciudad durante una semana, visitándolos cada día, conociéndose de nuevo gradualmente. Después regresarían a San Vicente del Silencio, y sus padres los visitarían al mes siguiente. Y así continuarían, tejiendo lentamente los hilos de una relación que se había roto, pero que podía ser reparada. Durante esa semana en la ciudad, Mateo conoció la vida que sus padres habían construido. Vivían en un departamento pequeño pero acogedor. Su padre trabajaba como mecánico, su madre como costurera desde casa. No tenían mucho, pero estaban saliendo adelante. Le mostraron fotos que habían guardado de él cuando era bebé. Le contaron historias de su infancia que él no recordaba. Le mostraron un cuarto pequeño que habían estado preparando con esperanza secreta para cuando finalmente se atrevieran a buscarlo. Mateo les habló de su vida en San Vicente del Silencio, de su abuela, de don Esteban y Rafael, de la escuela, de los jacarandás que florecían 2 veces al año, y les habló de las cartas perdidas. Cuando les explicó lo que había estado haciendo todos estos años, cómo había comenzado a guardar cartas perdidas, cómo había construido toda una colección, cómo había encontrado propósito y sanación en cuidar las palabras no entregadas de otros, sus padres se quedaron en silencio, maravillados. «Es hermoso», dijo finalmente su madre, «y tan profundamente apropiado, que justo tú, que esperabas una carta, terminaras cuidando las cartas de todos los demás». «Tal vez», dijo su padre pensativamente, «todo pasó así por una razón. Tal vez necesitabas aprender esas lecciones, desarrollar esa compasión antes de que pudiéramos reencontrarnos». Mateo no estaba seguro de creer en el destino o en razones místicas para el sufrimiento, pero sí sabía que su experiencia lo había cambiado, lo había hecho más profundo, más empático, más consciente del valor de las palabras y las conexiones humanas. La semana pasó demasiado rápido. Llegó el momento de volver a San Vicente del Silencio. La despedida en la estación de autobuses fue difícil, pero diferente a aquella despedida de hace 10 años que Mateo no recordaba. Esta vez no era una separación definitiva. Esta vez había planes, fechas concretas, promesas que se cumplirían. «En 3 semanas», dijo su madre, abrazándolo fuerte, «en 3 semanas iremos a visitarte, a conocer tu pueblo, tu casa, tu vida, y luego seguiremos así, visitándonos regularmente hasta que tal vez algún día podamos estar juntos permanentemente. Y si no es así», añadió su padre, «si la vida nos mantiene en lugares diferentes, está bien también. Lo importante es que ahora estamos conectados. Ahora sabemos que nos amamos. El resto lo iremos resolviendo». El viaje de regreso fue silencioso. Mateo y su abuela iban cada uno perdido en sus propios pensamientos, procesando todo lo que había pasado. Cuando finalmente llegaron a San Vicente del Silencio, cuando vieron las calles conocidas, las casas familiares, los árboles de jacarandá, Mateo sintió una oleada de amor por su pueblo. Este era su hogar. Aquí había crecido, aquí había esperado, aquí había encontrado su propósito. Rafael los estaba esperando en la estación pequeña del pueblo. Cuando vio a Mateo, sonrió ampliamente. «¿Y bien? ¿Cómo fue?» Mateo devolvió la sonrisa, una sonrisa que iluminaba todo su rostro. «Fue perfecto. Fue difícil. Fue todo lo que necesitaba que fuera». Esa noche, en su cuarto, rodeado de todas las cosas familiares de su infancia, Mateo subió al desván. Se sentó en el suelo entre las cajas de cartas perdidas y simplemente respiró. Pensó en el viaje extraño que lo había traído hasta aquí. Pensó en la carta de su padre que había llegado 10 años tarde, pero justo a tiempo.
Pensó en todas las otras cartas del desván, cada una con su propia historia de pérdida y esperanza, y tuvo una idea. Durante las siguientes semanas, mientras esperaba la visita de sus padres, Mateo trabajó en un proyecto especial. Con la ayuda de Rafael y de algunos otros voluntarios del pueblo que se habían enterado de su historia, comenzó a catalogar todas las cartas perdidas, no para leerlas todas, sino para crear un registro, fechas aproximadas, tipos de cartas, lo poco que podía deducirse de los sobres. La idea era crear algo así como una biblioteca, un archivo de cartas perdidas. Un lugar donde estas palabras pudieran ser preservadas no solo físicamente, sino también documentadas, reconocidas, honradas. No sabía exactamente qué se haría con este archivo. Tal vez algún día alguien vendría buscando una carta perdida específica y podrían encontrarla aquí. Tal vez el archivo mismo se convertiría en una especie de monumento a la importancia de la comunicación. Un recordatorio de que las palabras importan. O tal vez simplemente existiría silencioso y secreto como un testamento al corazón humano y su necesidad de expresarse. Cuando sus padres llegaron finalmente a San Vicente del Silencio, Mateo los llevó por todo el pueblo. Les mostró su escuela, la panadería de Doña Carmela, la plaza con el laurel centenario, el río donde a veces iba a pescar con sus amigos. Les presentó a los vecinos, a la maestra, al alcalde, y finalmente, con un poco de nerviosismo, los llevó al desván. «Esto es», dijo abriendo la puerta, «lo que he estado haciendo todos estos años». Sus padres entraron y se quedaron sin palabras al ver las cajas ordenadas, los estantes llenos, la organización meticulosa de miles de cartas perdidas. «Es increíble», murmuró su madre. «Es como un museo del corazón humano». Su padre caminó lentamente entre los estantes, tocando las cajas con reverencia. «Hiciste algo hermoso con tu dolor, hijo, algo que ayudará a otros, aunque tal vez nunca sepan cómo». Esa noche, la familia cenó junta en la casa de Puerta Azul. Doña Rosa había preparado todos los platos favoritos de sus hijos, recetas que no había cocinado en años. Había tamales, mole, arroz con leche perfumado con canela. Comieron y conversaron y rieron. No todo era fácil. Había momentos de silencio incómodo, momentos en que el peso de los años perdidos se hacía sentir, pero también había momentos de conexión genuina, de redescubrimiento, de esperanza. Después de la cena, cuando los padres de Mateo se habían ido a su hospedaje y doña Rosa se había retirado a dormir, Mateo salió al patio trasero. Las estrellas brillaban intensamente en el cielo despejado y el aire olía a jazmín. Se sentó en los escalones que bajaban al jardín y simplemente contempló la noche. Pensó en todo lo que había pasado, en el viaje extraño que había sido su vida hasta ahora. Había perdido a sus padres por 10 años, pero en ese tiempo había encontrado algo más, un propósito, una vocación, una comprensión profunda de la condición humana. Y ahora sus padres estaban de vuelta en su vida, no de la manera que había imaginado cuando era pequeño, no con la simplicidad de un final feliz de cuento de hadas, pero estaban aquí, y había amor. Y había posibilidad. Al día siguiente era domingo. Mateo había preparado algo especial. Había escrito un nuevo texto para el tablón de la plaza, el último de las palabras del corazón. Este era diferente a todos los anteriores. Este contaba su propia historia, no con todos los detalles privados, por supuesto, pero sí con la esencia. Un niño que esperó una carta, que cuidó las cartas perdidas de otros, que finalmente recibió la carta que había esperado aunque llegó años tarde, que se reunió con sus padres después de una década de separación. Lo escribió como una parábola, como una lección sobre la importancia de las palabras, de la comunicación, de no dejar las cosas sin decir. Lo terminó con estas líneas. Y así el niño aprendió que las cartas perdidas no son solo papeles extraviados. Son oportunidades perdidas, palabras no dichas, conexiones rotas. Y aprendió que a veces llegan tarde, pero no demasiado tarde. Que nunca es demasiado tarde para decir, te amo, te perdono, regresé. Así que no esperes.
Si tienes algo que decir, dilo. Si tienes una carta que escribir, escríbela. Si tienes un amor que expresar, exprésalo. Porque las cartas perdidas son tragedias silenciosas, pero las cartas enviadas, las palabras dichas, los corazones abiertos, esos son milagros cotidianos, y todos merecemos nuestros propios milagros. Colgó el texto en el tablón de la plaza el domingo por la mañana temprano, antes de que la gente saliera de misa, y esta vez, por primera vez, firmó su nombre al final. Durante la misa, la gente vio el nuevo texto, y vieron la firma, y comprendieron las palabras del corazón que habían estado leyendo durante años, que los habían tocado y cambiado, que habían inspirado tantas cartas escritas y sentimientos expresados, venían del niño que esperaba al cartero, del niño que había guardado las cartas perdidas. Cuando Mateo salió de misa junto a sus padres y su abuela, la gente se acercó. Algunos solo querían tocar su hombro, expresar gratitud sin palabras. Otros querían contarle cómo las palabras del corazón habían cambiado sus vidas, habían sanado relaciones, habían inspirado valentía. El zapatero le contó cómo se había reconciliado con su hermano después de 10 años de silencio, inspirado por uno de los textos. La costurera le contó sobre la respuesta que había recibido de su primer amor, ahora también viejo, diciéndole que él también había estado pensando en aquellos veranos de juventud. El doctor le agradeció porque había encontrado el valor para disculparse con su hija. Historia tras historia, persona tras persona. Y Mateo escuchaba con asombro creciente, comprendiendo por primera vez el verdadero alcance de lo que había estado haciendo. No era solo sobre guardar cartas. Nunca había sido solo sobre eso. Era sobre mantener viva la importancia de la comunicación, de la expresión, de la conexión humana. Sus padres observaban todo esto con orgullo radiante. Su hijo, el niño que habían dejado demasiado pequeño, se había convertido en alguien notable. Alguien que, a través de su propio dolor, había traído sanación a toda una comunidad. Así que déjame preguntarte algo mientras esta historia encuentra su final. ¿Hay palabras que has dejado sin decir? ¿Hay cartas que has dejado sin escribir? Si esta historia movió algo en tu corazón, si te recordó la importancia de expresar lo que sientes, te invito no solo a suscribirte y a dejar un comentario, sino también a actuar, a escribir esa carta, a hacer esa llamada, a decir esas palabras que has estado guardando, porque como aprendió Mateo, nunca sabemos cuánto tiempo tendremos, y las cartas perdidas, las palabras no dichas, son las tristezas más silenciosas del mundo. Los días siguientes fueron de celebración tranquila. Los padres de Mateo pasaron otra semana en el pueblo, y cada día era una nueva oportunidad para conocerse, para construir recuerdos, para empezar a tejer los hilos de una familia que se había separado, pero no se había roto. Don Esteban, que seguía viviendo en el pueblo aunque ya no trabajaba como cartero, vino a conocer a los padres de Mateo. Fue un momento emotivo, este encuentro entre el viejo cartero y la familia que finalmente se había reunido. «Su hijo es especial», le dijo don Esteban al padre de Mateo. «Siempre lo supe. Hay algo en él, una profundidad, una comprensión del corazón humano que raramente se ve incluso en adultos. Cuidó esas cartas como si cuidara almas, y en cierto modo, eso es exactamente lo que hizo. Estamos muy orgullosos de él», respondió la madre de Mateo con lágrimas en los ojos, «y agradecidos con usted. Porque cuando nosotros no estuvimos presentes, cuando fallamos en ser los padres que debimos ser, usted estuvo ahí, le dio algo importante». Don Esteban negó con la cabeza. «Yo solo le di cartas. Él fue quien les encontró significado. Él fue quien convirtió papel y tinta en algo sagrado. Llegó el momento de otra despedida, pero esta vez era diferente. Esta vez había planes concretos. Los padres de Mateo volverían al mes siguiente, y el siguiente, y seguirían viniendo regularmente, construyendo poco a poco la relación que el tiempo y las circunstancias les habían robado.
Y tal vez, algún día, cuando Mateo fuera mayor, podría elegir vivir con ellos en la ciudad. O tal vez ellos encontrarían la manera de regresar a San Vicente del Silencio. O tal vez seguirían dividiendo su tiempo entre ambos lugares. No importaba realmente. Lo que importaba es que estaban juntos, que se habían encontrado, que el amor había sobrevivido. Después de que sus padres se fueron, Mateo volvió a su rutina. Iba a la escuela, ayudaba a su abuela en la casa, subía al desván a organizar las cartas, colaboraba con Rafael cuando había nuevas cartas perdidas que añadir a la colección. Pero algo había cambiado en él. Había una ligereza en sus pasos que no había estado ahí antes. Una sonrisa que aparecía más fácilmente. Una paz que irradiaba de su interior. El pueblo lo notó. La gente comentaba que Mateo parecía diferente, más feliz, más completo, y era verdad. Algo que había estado roto dentro de él se había sanado. No completamente, quizá. Las cicatrices de 10 años de abandono no desaparecen en unos meses, pero había empezado la sanación, y eso era suficiente. Una tarde, varios meses después de la reunión con sus padres, Mateo estaba en el desván organizando una nueva remesa de cartas cuando encontró algo que lo hizo detenerse. Era un sobre que había estado clasificado como carta misteriosa, porque no tenía dirección, no tenía remitente, solo tenía escritas 2 palabras en el frente: para mí. Mateo había visto este sobre antes, pero nunca lo había abierto. Siempre le había parecido demasiado personal, demasiado privado. ¿Quién se escribe una carta a sí mismo? Y si alguien lo hace, tiene derecho otra persona a leerla. Pero ese día, impulsado por una intuición que no podía explicar, Mateo abrió el sobre. Dentro había una carta escrita con letra temblorosa, la letra de alguien muy anciano o muy enfermo. Decía: querido yo del futuro, si estás leyendo esto, significa que sobreviviste. Significa que los días oscuros pasaron y encontraste tu camino de vuelta a la luz. Estoy orgulloso de ti. Sé que fue difícil, sé que hubo momentos en que quisiste rendirte, pero no lo hiciste, y eso te hace más fuerte de lo que jamás creíste posible. Recuerda este momento de oscuridad, no para revivir el dolor, sino para recordar que eres capaz de superarlo. La próxima vez que la vida se ponga difícil, y habrá una próxima vez porque así es la vida, recuerda que ya lo has hecho antes, ya has caminado a través del fuego y has salido del otro lado. Eres más fuerte de lo que crees, eres más valiente de lo que imaginas y mereces todas las cosas buenas que vengan a tu vida. Sigue adelante, sigue luchando, sigue amando. Con todo mi corazón Mateo leyó la carta 2 veces, 3 veces, y sintió que había sido escrita para él, aunque obviamente no era así. Sintió que quien hubiera escrito esa carta estaba hablándole directamente a través del tiempo y el espacio, y comprendió algo más. Todas las cartas perdidas en el fondo eran cartas para él. Cada una le enseñaba algo, le recordaba algo, le mostraba un aspecto de la experiencia humana que necesitaba comprender. Eran sus maestras, sus guías, sus compañeras silenciosas en el viaje de crecer y sanar. Guardó la carta cuidadosamente, pero esta vez no la puso con las demás. La guardó en su cuarto, en la caja de lata original donde había guardado la primera carta que don Esteban le había dado. La guardó junto a la carta de su padre, que había llegado 10 años tarde. Las 2 cartas, que cada una a su manera habían cambiado su vida. Los años pasaron. Mateo siguió creciendo, transformándose de niño a adolescente. El archivo de cartas perdidas creció también, convirtiéndose en algo más formal. Con el apoyo del alcalde y de varios vecinos del pueblo, se estableció oficialmente como el Archivo de Palabras Perdidas, un proyecto comunitario dedicado a preservar cartas no entregadas y a promover la importancia de la comunicación. Mateo se convirtió en su guardián oficial. Ya no era un niño jugando a cuidar cartas. Era un joven con una misión, con una vocación que había encontrado en las circunstancias más improbables. Estudiaba también, por supuesto. Iba a la escuela secundaria en el pueblo vecino. Sacaba buenas notas. Pensaba en su futuro.
Sus padres venían a visitarlo regularmente y él iba a visitarlos a ellos. La relación se fortaleció con el tiempo, convirtiéndose en algo sólido, aunque no tradicional. Nunca volvieron a vivir juntos permanentemente. La vida había creado caminos separados para ellos. Pero se querían, se comunicaban, estaban presentes en las vidas de los otros, y eso era más de lo que Mateo había tenido durante tantos años. Era suficiente, era más que suficiente. Cuando Mateo cumplió 15 años, decidió hacer algo especial con el archivo. Con la ayuda de Rafael y de un maestro de literatura del pueblo, comenzó a seleccionar cartas del archivo, aquellas cuyo contenido consideraba particularmente valioso o conmovedor, y a crear con ellas una especie de libro. No un libro que reprodujera las cartas completas, sino uno que extraía lecciones, reflexiones, sabiduría. El libro se llamaría Cartas que nadie leyó, pero todos necesitan escuchar. Y sería una colección de ensayos, cada uno inspirado en una o varias cartas perdidas, cada uno explorando un tema universal: el amor, el perdón, el arrepentimiento, la esperanza, la pérdida, la reconciliación. Trabajó en el libro durante 2 años. Era un trabajo de amor, de dedicación, de respeto profundo por las palabras que había estado cuidando durante tanto tiempo. Finalmente, cuando Mateo tenía 17 años, el libro estuvo terminado. Lo publicó una pequeña editorial regional, sin grandes expectativas. Pero algo mágico pasó. El libro comenzó a circular de mano en mano, de pueblo en pueblo. Las personas que lo leían se conmovían profundamente. Comenzaron a escribir reseñas, a recomendarlo, a compartirlo. En 1 año, el libro había llegado a lectores por todo el país. Y con el libro llegaban cartas para Mateo, cartas de personas agradeciendo, compartiendo sus propias historias de palabras no dichas, de reconciliaciones, de amor expresado finalmente. Mateo guardaba todas estas cartas también. Eran diferentes de las cartas perdidas, porque éstas sí llegaban a su destino, pero las guardaba de todos modos. Eran testimonio del poder de las palabras, de la importancia de la comunicación, de la capacidad de las historias para tocar corazones. Una de esas cartas, que llegó cuando Mateo tenía 18 años, era particularmente especial. Venía de una mujer anciana que vivía en una ciudad distante. Decía: «Querido Mateo, leí tu libro y lloré durante horas. No porque fuera triste, aunque hay tristeza en él, sino porque me hizo recordar algo que había olvidado. Hace 30 años escribí una carta a mi hermana con quien había tenido una pelea terrible. En la carta le pedía perdón, le decía cuánto la amaba, cuánto extrañaba nuestra relación, pero nunca la envié. El orgullo, el miedo, el tiempo que había pasado, todo conspiraba para mantener esa carta en un cajón. Mi hermana murió hace 5 años. Y durante esos 5 años he cargado con la culpa de no haber enviado esa carta, de no haber hecho las paces con ella cuando tuve la oportunidad. Tu libro me hizo comprender algo. Tal vez es demasiado tarde para enviar esa carta a mi hermana, pero no es demasiado tarde para enviar otras cartas. No es demasiado tarde para decirles a las personas que siguen en mi vida cuánto las amo. Así que hoy escribí cartas. Muchas cartas, a mis hijos, a mis nietos, a amigos que he descuidado, a personas que merecen saber que han sido importantes en mi vida, y las envié todas, cada una de ellas, y quiero que sepas que tú me inspiraste a hacerlo. Tu historia, las historias de las cartas perdidas que cuidaste, me dieron el valor para asegurarme de que mis palabras no se pierdan también. Gracias, Mateo. Gracias por guardar esas cartas perdidas. Gracias por enseñarnos a todos nosotros el valor de las palabras dichas a tiempo. Con gratitud infinita, Elena. Mateo leyó esta carta con lágrimas en los ojos. Esta era la razón. Esta era la justificación de todo lo que había hecho. No se trataba de acumular cartas en un desván. Nunca se había tratado de eso. Se trataba de cambiar vidas, de inspirar comunicación,
de recordarle a la gente que las palabras importan, respondió la carta de Elena, agradeciéndole por compartir su historia, y guardó su carta con las especiales, aquellas que le recordaban por qué hacía lo que hacía. Los años siguieron pasando. Mateo terminó la escuela, pensó en ir a la universidad. Sus padres le ofrecieron que se mudara con ellos a la ciudad para estudiar. Era una oferta tentadora. La ciudad tenía mejores universidades, más oportunidades, pero Mateo no podía dejar el archivo, no podía abandonar las cartas que había estado cuidando durante tantos años. Eran su responsabilidad, su vocación, su propósito. Finalmente encontró una solución. Estudiaría por correspondencia una carrera en literatura y archivística, apropiadamente. Podría quedarse en San Vicente del Silencio, seguir cuidando el archivo y al mismo tiempo educarse formalmente en las habilidades que necesitaría para hacer su trabajo aún mejor. Su abuela doña Rosa estaba envejeciendo. Ya tenía más de 70 años. Y aunque seguía siendo fuerte y lúcida, Mateo sabía que necesitaba estar cerca de ella. Ella lo había criado cuando nadie más estaba allí. Ahora era su turno de cuidarla. Y así Mateo entró en la edad adulta, con su vida dividida entre el estudio, el cuidado de su abuela, el mantenimiento del archivo y las visitas regulares con sus padres que continuaban fortaleciendo esa relación que habían recuperado. No era la vida que había imaginado cuando era niño, pero era una vida llena de propósito, de amor, de significado. Era una vida construida sobre las ruinas de una infancia interrumpida, pero construida bien, con cuidado, con intención. El archivo siguió creciendo. Rafael, que ya no era joven tampoco, seguía trayéndole cartas perdidas, pero ahora llegaban cartas también de otros lugares. Personas que habían leído el libro de Mateo comenzaron a enviarle sus propias cartas perdidas, cartas que habían escrito pero nunca enviado, pidiéndole que las guardara en el archivo. El archivo de palabras perdidas se convirtió en algo más que un proyecto local. Se convirtió en un símbolo, en un lugar de peregrinación casi. Personas de todo el país venían a San Vicente del Silencio solo para ver el archivo, para dejar sus propias cartas no enviadas, para ser parte de este monumento extraño y hermoso a la comunicación humana. Mateo los recibía a todos con la misma amabilidad, la misma seriedad. Cada carta era tratada con respeto, guardada con cuidado, honrada por lo que representaba. Un pedazo de alma humana, palabras que necesitaron ser dichas aunque nunca llegaron a su destino. Cuando Mateo cumplió 25 años, ocurrió algo inesperado. Un equipo de documentalistas vino al pueblo, interesados en hacer una película sobre él y el archivo. Al principio Mateo rechazó la idea. No quería publicidad, no buscaba fama, pero los documentalistas eran persistentes y, más importante, parecían genuinamente respetuosos de lo que el archivo representaba. No queremos hacer un espectáculo de esto, explicó la directora, una mujer llamada Carmen. Queremos contar tu historia porque creemos que el mundo necesita escucharla. Necesita recordar la importancia de las palabras, de la comunicación, de no dejar las cosas sin decir. Finalmente Mateo aceptó, con la condición de que todas las cartas del archivo permanecerían confidenciales, que no se mostraría ninguna carta completa sin el permiso de quien la escribió, y que el enfoque sería en las lecciones, no en el sensacionalismo. El documental se filmó durante 6 meses. Carmen y su equipo capturaron la vida diaria de Mateo, organizando cartas, recibiendo nuevas entregas de Rafael, guiando visitantes por el archivo, escribiendo sus propias reflexiones. Entrevistaron también a personas del pueblo, a don Esteban, ya muy anciano pero todavía lúcido, a Rafael, a doña Rosa, a los vecinos que habían conocido a Mateo toda su vida. Y entrevistaron a los padres de Mateo que contaron su historia completa por primera vez públicamente. Hablaron de su partida, de sus dificultades, de la carta que escribieron y que se perdió, del reencuentro años después. Fue difícil para ellos exponer así su dolor y sus errores, pero lo hicieron porque entendían que su historia
Era parte esencial de la historia de Mateo, de cómo un niño convirtió su espera y su dolor en algo hermoso. El documental se estrenó un año después. Se llamaba El guardián de palabras perdidas y tuvo un impacto que nadie había anticipado. Se proyectó en festivales de cine, se transmitió en televisión, eventualmente se hizo disponible en plataformas de streaming. Y de repente, Mateo y su pequeño pueblo se volvieron conocidos en todo el país y más allá. Llegaban cartas de todo el mundo. Cartas de personas compartiendo sus propias historias de palabras no dichas, de comunicaciones perdidas, de reconciliaciones inspiradas por el documental. Algunas personas enviaban sus propias cartas perdidas para ser añadidas al archivo. Otras simplemente escribían para agradecer, para decir que el documental las había inspirado a escribir las cartas que habían estado posponiendo, a tener las conversaciones difíciles que habían estado evitando. El archivo tuvo que expandirse. Lo que había comenzado en el desván de una casa y un cuarto en la oficina de correos, ahora ocupaba todo un edificio pequeño que el pueblo había cedido específicamente para este propósito. Mateo tuvo que reclutar ayuda, voluntarios que lo asistieran en organizar y mantener el archivo, en responder correspondencia, en guiar visitas. San Vicente del Silencio, el pueblo que había llevado ese nombre por más de 200 años, se convirtió en un destino. No un destino turístico en el sentido tradicional, sino en algo más profundo, un lugar de reflexión, de sanación, de reconexión con lo que realmente importa en la vida. Y en el centro de todo esto estaba Mateo, ya no un niño, sino un joven hombre, todavía con esos mismos ojos serios y profundos, todavía con esa misma reverencia por las palabras y las historias que contenían. Pero a pesar de toda la atención, de todo el reconocimiento, Mateo nunca perdió de vista lo esencial. Cada mañana, antes de que llegaran los visitantes o los voluntarios, subía al archivo y pasaba una hora a solas con las cartas. Leía algunas, organizaba otras, simplemente se sentaba entre ellas y respiraba. Este era su ritual, su manera de mantenerse conectado con el propósito original de todo esto. No se trataba de fama o reconocimiento. Se trataba de honrar estas palabras, de ser su guardián, de asegurarse de que no se perdieran del todo. Y ahora, mientras esta historia encuentra su conclusión natural, quiero pedirte algo más. Si has llegado hasta aquí, si has escuchado toda esta historia del niño que guardó cartas perdidas y se convirtió en el guardián de palabras no dichas, entonces déjame pedirte que no solo escuches, actúa. Escribe esa carta que has estado posponiendo. Haz esa llamada que has estado evitando. Di esas palabras que han estado atrapadas en tu garganta. Porque la verdadera lección de la historia de Mateo no es que las cartas perdidas son hermosas a pesar de estar perdidas. Es que es mejor decir las palabras a tiempo, enviar las cartas mientras todavía pueden llegar, expresar el amor mientras todavía puede ser escuchado. No esperes a que tus palabras se conviertan en cartas perdidas. Envíalas ahora, dilas ahora, ámalas ahora. Y si esta historia tocó tu corazón, si te recordó algo importante, suscríbete, comenta, pero sobre todo, comunica. Habla con las personas que amas. Escribe las cartas que necesitas escribir, porque ese es el verdadero legado que Mateo quiere dejar, un mundo donde las palabras perdidas sean cada vez menos, porque las personas aprendieron a decirlas a tiempo. Mateo ahora tiene 30 años, ha pasado más de 2 décadas desde que recibió su primera carta perdida de manos de don Esteban. Don Esteban murió hace 3 años, en paz, rodeado de su familia, sabiendo que el legado que había comenzado sin darse cuenta continuaba creciendo. Rafael sigue siendo cartero, aunque también está pensando en jubilarse pronto. Ha prometido que cuando lo haga, escribirá sus propias memorias sobre todos los años de trabajar con Mateo, sobre las cartas que entregó y las que no pudieron ser entregadas, sobre las vidas que tocaron a través del simple acto de llevar correspondencia. Doña Rosa, la abuela de Mateo, sigue viva, ahora con más de 80 años.
Está frágil, pero todavía alerta, todavía cariñosa, todavía orgullosa de su nieto que convirtió su espera en propósito, su dolor en belleza. Los padres de Mateo finalmente se mudaron de vuelta a San Vicente del Silencio hace 2 años. Vendieron su departamento en la ciudad y compraron una casa pequeña cerca de la casa de Puerta Azul. No viven con Mateo, porque cada uno necesita su espacio, su independencia, pero están cerca. Cenan juntos 2 o 3 veces por semana. Celebran cumpleaños y fiestas juntos. Son, finalmente y completamente, una familia. No una familia perfecta, no una familia sin cicatrices, pero una familia real, construida sobre la honestidad, el perdón y la comprensión de que el amor puede sobrevivir incluso a los errores más grandes. El archivo de palabras perdidas sigue creciendo. Ahora contiene más de 100.000 cartas de todos los rincones del país y del mundo. Algunas son antiguas, amarillentas, escritas hace décadas. Otras son recientes, escritas en papel perfumado o en hojas arrancadas de cuadernos escolares. Algunas son largas cartas de múltiples páginas. Otras son notas breves de apenas unas líneas. Pero todas comparten algo. Son palabras que necesitaron ser dichas, que merecen existir, que hablan de la parte más profunda de la experiencia humana. Mateo ha escrito 2 libros más desde el primero. Cada uno explora diferentes aspectos del archivo, diferentes lecciones que las cartas han enseñado. Los libros se han traducido a múltiples idiomas, llevando el mensaje a lugares que Mateo nunca imaginó alcanzar. Pero él no ha cambiado fundamentalmente. Sigue siendo el mismo en esencia, serio, reflexivo, profundamente empático, dedicado a su trabajo de guardar y honrar estas palabras perdidas. A veces, en las noches tranquilas, cuando el pueblo duerme y las estrellas brillan sobre San Vicente del Silencio, Mateo camina por las calles vacías hasta llegar al archivo. Entra con su llave, enciende las luces tenues y simplemente camina entre los estantes llenos de cartas. Y piensa en el niño que fue, sentado en un escalón, esperando al cartero, esperando una carta que pensaba que nunca llegaría. Piensa en cómo ese niño no sabía entonces que estaba esperando algo diferente a lo que creía. No estaba esperando solo una carta de sus padres. Estaba esperando encontrar su propósito, su vocación, su manera de convertir el dolor en algo útil y hermoso. Las cartas llegaron, eventualmente. La de sus padres llegó 10 años tarde, pero justo a tiempo. Y todas las otras cartas, las miles y miles de cartas perdidas, llegaron también a sus manos, no por accidente, sino porque había un plan más grande que él no podía ver cuando era niño, pero que ahora comprende. Él era el destinatario que estas cartas necesitaban. Él era el guardián que estas palabras estaban esperando. Y a través de cuidarlas, de honrarlas, de aprender de ellas, él mismo se había sanado. Y así termina esta historia, no con un final dramático, sino con la quietud de una vida vivida con propósito, con un hombre joven parado en un archivo lleno de palabras perdidas, sintiendo la paz de saber que encontró su lugar en el mundo. Las cartas siguen llegando, probablemente siempre lo harán. Porque siempre habrá palabras que necesitan ser dichas, sentimientos que necesitan ser expresados, conexiones que necesitan ser hechas. Y ahora hay un lugar para todas esas palabras. Hay un guardián que las cuida. Hay alguien que se asegura de que ninguna palabra importante se pierda completamente en el olvido. Y ese alguien es Mateo, el niño que esperaba al cartero, el joven que guardó cartas ajenas. El hombre que aprendió que a veces la espera es parte del propósito y que las cosas perdidas pueden eventualmente encontrar su camino a casa. Gracias por escuchar esta historia. Si te conmovió, si te hizo reflexionar sobre las palabras que has dejado sin decir, entonces ha cumplido su propósito. Suscríbete para escuchar más historias que tocan el corazón. Comenta y cuéntame sobre las cartas que has escrito o que has dejado de escribir. Y sobre todo, si hay alguien en tu vida a quien necesitas decirle algo, no esperes. No dejes que tus palabras se conviertan en cartas perdidas. Díselas hoy, ahora.
mientras todavía puedes. Porque como Mateo aprendió, y como ahora tú también sabes, las palabras importan, las cartas importan, y el simple acto de comunicar lo que sentimos puede cambiar vidas, sanar heridas, construir puentes donde solo había distancia. Así que adelante, escribe tu carta, di tus palabras. No las guardes, esperando el momento perfecto, porque el momento perfecto es ahora. Y cuando lo hagas, recuerda al niño de San Vicente del Silencio que convirtió su espera en propósito, que guardó las cartas perdidas de otros mientras esperaba la suya propia, y que finalmente descubrió que todas esas cartas eran también suyas, de alguna manera misteriosa y hermosa. Recuérdalo y escribe, escribe con el corazón, escribe con honestidad. Escribe como si tus palabras fueran a cambiar el mundo, porque tal vez lo hagan, tal vez sean exactamente las palabras que alguien necesita escuchar, tal vez sean la carta que evite años de dolor y malentendido, tal vez sean el puente que reconecte corazones que se habían alejado. Escribe, y envía, y ama, y comunica. Porque esa es la verdadera lección de esta historia. No es sobre las cartas perdidas, es sobre las cartas encontradas, las palabras dichas, el amor expresado, la conexión mantenida. Es sobre elegir la comunicación sobre el silencio, la expresión sobre la supresión, el coraje sobre el miedo. Es sobre ser como Mateo, alguien que entiende el valor de las palabras y no las desperdicia. Así que gracias por escuchar. Gracias por llegar hasta el final. Y ahora, adelante. Ve y escribe tu propia historia. Ve y di tus propias palabras. El mundo está esperando escucharlas.